Entrada la noche con Jaime Castilla. Entrada la noche con Jaime Castilla. En medio de la crisis sanitaria que atraviesa el mundo entero, el replanteamiento de generar nuevas ideas que permitan mantener vigente y activo el sector empresarial y a su vez generar nuevos empleos es la premisa que miles de habitantes norte santanderianos y colombianos buscan. Tras la fuerte afectación ocasionada en la economía por el COVID-19, el país ha tenido que optar medidas requeridas para afrontar dicha emergencia, desde el uso de elementos bioseguros hasta tipos de restricciones en varios establecimientos que han hecho que muchos tengan que poner fin a sus proyectos. En Colombia, la tasa de desempleo en el último reporte dejó una cifra del 15,9%. Esto deja en evidencia el golpe tan abrupto que sin duda alguna ha dejado la desactivación del sector manufacturero, ocasionando a sabiendas que incluso antes de la pandemia las oportunidades de trabajo en el país era un tema que parecía no tener rumbo fijo. La reactivación empresarial en Colombia y el norte de Santander es el principal factor para el funcionamiento de una economía que permita avanzar y dejar de un lado la crisis ocasionada por el virus del COVID-19. Ese es nuestro tema el día de hoy en Entrada a la Noche. Bienvenidos. Entrada a la noche con Jaime Castilla. Muy buenas noches a toda la audiencia en el norte de Santander a través de nuestros cableoperadores, a través de Cable Éxito, TV Norte, ETV, Tigo, TV San Jorge en el municipio de Ocaña, TV Patios en el municipio de Los Patios y a todas las páginas aliadas en el norte de Santander. Muchas gracias por seguirnos acompañando en este programa Entrada a la Noche. Para hoy, como lo habíamos dicho, teníamos un programa para hablar sobre el tema del desarrollo económico de nuestro departamento. La situación que podía ocurrir si por algún motivo iba a continuar el proceso de la pandemia. Ha sido un año y 4 meses muy difícil para la economía de nuestro departamento, para todos los aspectos agroindustriales, económicos, manufactura, toda la economía. Recordemos que la ciudad de Cúcuta, el 28% de su gran economía es el comercio y fue el más afectado por la situación de esta crisis de la pandemia. Hoy el reporte es de 142 casos en el norte de Santander. Estamos hablando de 326 muertes hoy en Colombia y casi 16.000 nuevos pacientes COVID en todo el país. Nos está alertando que este tercer pico puede llegar a llevarnos de nuevo a un cierre total del comercio o a una cuarentena total. Ya está pasando eso en Bogotá, está sucediendo ya en Medellín, Cali va por las mismas y estaría el problema más grave en Barranquilla, que hoy reportó casi 2.800 casos solo en Barranquilla. Tenemos que prepararnos para eso y por eso hoy quisimos tener a 2 grandes invitados. Al doctor Carlos Luna, que es el presidente gremial del norte de Santander, y al arquitecto Jorge Vital, que es el director del Consejo de la Junta Directiva del Centro Comercial La Estrella. Ellos nos van a plantear sobre la situación, los pros y los contras también, de qué puede suceder con la apertura de la frontera. Sabemos que hay crisis en Venezuela por el tema del COVID, pero también tenemos una crisis económica y nuestra ciudad está pasando por unas dificultades. Tenemos la alta tasa de desempleo, la alta tasa de criminalidad, la alta tasa del raponeo y de delincuencia total en nuestra ciudad. Con una crisis unida al tema empresarial se nos va a complicar mucho la situación. Hoy le damos un saludo a don Jorge Vitar, que gracias por acompañarnos en este programa, una persona que se ha dedicado mucho al comercio en la ciudad de Cúcuta. Don Jorge, muy buenas noches. Gracias, Jaime, buenas noches. Un especial saludo y un agradecimiento por este espacio, esta posibilidad de estar aquí hoy hablando de esta situación tan delicada que tiene la ciudad. Se plantean muchas alternativas, si abrimos la frontera, si buscamos otras formas, si cambiamos la vocación de la ciudad. Y en últimas, pues, tendríamos que empezar a revisar uno a uno, pues todas estas posibilidades, todas estas alternativas que pueda tener la ciudad para poder salir de esta crisis. También vamos a tener más adelante al doctor Carlos Solano Espinosa, el presidente de la Cámara de Comercio de
el municipio de Pamplona. Lamentablemente por cuestiones de agenda el doctor Rubén no pudo acompañarnos, pero yo creo que van a haber otros programas. Tenemos también en línea al doctor Carlos Luna, presidente del Comité Intergremial del Norte de Santander. Doctor Carlos Luna, muy buenas noches. Jaime, muy buenas noches, un saludo muy especial a todos los de la audiencia y un saludo especial a Jorge Vitar, qué grato poderlo ver en la noche de hoy y muchas gracias por la invitación en este programa tan importante y en esos temas tan especiales y de tanto impacto para toda la ciudadanía del área metropolitana de Cúcuta y del norte de Santander. Muchas gracias. Bueno, pues vamos a darle inicio, doctor Carlos Luna, vamos a darle inicio a que usted nos haga un balance sobre la situación que hoy se encuentra en la ciudad de Cúcuta, la área metropolitana y todo nuestro departamento, sobre primero el año 2020, en la situación económica que tuvo la situación del COVID, estos 4 meses que van avanzados del año 2021, ¿cuál es el análisis que tiene el presidente gremial sobre la situación de que posiblemente podemos llegar a una cuarentena total? Sí, Jaime, digamos desde el Comité Intergremial del Norte de Santander y desde Asocambios, que es nuestra representación inicial en el comité, hemos estado analizando con diferentes gremios, digamos, realmente el impacto de lo que estamos viviendo. Y aquí hay que hacer claridad sobre un tema que tú bien decías. Las cifras históricas de desempleo y de informalidad no son obviamente temas nuevos sino temas de hace mucho tiempo en la región y en la ciudad como tal. Que a partir de la pandemia del año 2020, de febrero-marzo del 2020, pues claramente se vio potencializada o digamos aumentada de manera importante, pero que es un tema histórico, estructural que ha tenido la región. La región comercialmente venía en una dinámica, digamos, comercial en alza, ascendiente. Podemos tener un referente del mes de noviembre del año 2019, en el popular Viernes Negro, que tuvimos una temporada, digamos, el inicio de una temporada navideña muy importante, que se siguió en diciembre, en enero del año 2020, y en febrero del 2020 también continuaba esa dinámica, originada en una realidad económica en Venezuela, la dolarización de Venezuela. Los venezolanos estaban llegando a comprar en dólares, mantenían su poder adquisitivo porque no tenían problemas de inflación ni de devaluación, y esa dinámica estaba obviamente viéndose reflejada en todos los sectores económicos de la ciudad. Llegó la pandemia y claramente pues tuvimos una situación que inmediatamente nos afectó. Más allá de la emergencia sanitaria, más allá de la cuarentena, fue el cierre inmediato de las fronteras. Y esas 35.000, 40.000 personas que venían diariamente a comprar medicamentos, alimentos, bienes y servicios, utilizaban nuestro aeropuerto como un hub de entrada y salida internacional, se quedaban en nuestros hoteles, recibían las remesas, cambiaban sus dólares en las casas de cambio, iban a los restaurantes, obviamente se redujeron de manera dramática. Esa es la situación que estamos viviendo, digamos, a partir del año 2020 y que se ha mantenido, digamos, y que todavía, digamos, tenemos unos impactos muy grandes porque se ha mantenido el cierre de la frontera. La gente tiene que verse obligada a pasar por las trochas y la reducción obviamente de visitantes es muy grande y el impacto en los diferentes sectores, hotelero, de servicios, de transporte. No hablemos de las agencias de aduana, que valdrá la pena tocar un tema más adelante, porque la aduana de Cúcuta y la exportación por Cúcuta pues ya se acabó. Tienen que exportar legalmente, ir a Maicao, o la realidad que estamos viviendo, que es el aumento del contrabando de extracción, financiando grupos al margen de la ley por las trochas. Al doctor Jorge, que nos puede dar un análisis sobre la situación de todo el tema del comercio. El comercio es la base principal en este momento de la ciudad de Cúcuta, pero es la que ha sido bastante lesionada. Doctor Jorge, ¿cómo ha estado la situación en estos 4 meses que llevamos ya del proceso de la pandemia? Que usted esté evaluando y que pronto se esté evaluando la posibilidad
de que tengamos una cuarentena un poquito más estricta. Sí, gracias Jaime, un saludo especial a Carlos, de verdad es un honor compartir este espacio, un gran abrazo aquí en la distancia. Gracias. Es que hay una disyuntiva muy fuerte. Cúcuta produce el 30% de los jeans de Colombia y es una cifra que va en aumento. Los fabricantes de jeans de Cúcuta están abriendo sus tiendas en Bogotá, en Barranquilla, en Medellín. Cúcuta se tomó a Medellín con los jeans. La gente ya no busca el jean paisa, sino el jean cucuteño. Y esa fuerza que está cogiendo pues ese comercio nacional pues de alguna forma contribuye mucho porque es dinero que viene de afuera y entra en la ciudad. Pero no alcanza, no está alcanzando porque la situación de la ciudad es muy grave, el tema del subempleo, el tema de las contrataciones por debajo de los índices de la legalidad, el paso irregular de las trochas que está fortaleciendo los grupos al margen de la ley, el mercado de Venezuela, que es un mercado que funciona a medias, pues por todo lo que tiene que pagar un venezolano para poder llevar un producto hacia la hermana república, pues todo eso empieza a generar pues esa rotura en donde el mercado de la confección no está alcanzando para soportar el peso que tiene la ciudad en cuanto al tema del empleo y la formalidad. Por eso pues se ven todos estos procesos de informalidad. Hablábamos el otro día en un foro que la informalidad no es sinónimo de pobreza. Hay informales que son muy ricos y han hecho su dinero en la informalidad, en las ventas del contrabando de extracción, en ventas de productos que de alguna manera se manejan, suena feo, pero es al margen de la ley, sin que sea un acto delincuencial, pero sí están por fuera del resorte de la regularidad. Y esto produce mucha riqueza, esto produce mucho dinero. Y hay mucha gente informal y que precisan de la informalidad porque esa es su fuente principal de recursos. Y eso hace mucho daño a la ciudad, porque se enriquece un bloque, pero el resto de la ciudad pues queda desprotegido y no tiene manera de acceder a esa riqueza que se está generando. La ciudad necesita redescubrir su vocación. Nosotros hablábamos el otro día en Foz de Iguazú con el director de turismo de Foz y yo le decía, hermano, usted tiene una catarata de 147 chorros que la gente ve con admiración, ¿sí? Nosotros en una ciudad enclavada en la mitad de los Andes, en donde no tenemos la posibilidad de llegar fácilmente a ningún lado, porque por un lado la frontera está cerrada y por el otro pues tenemos la cordillera que se atraviesa para poder entrar hacia Colombia, y nuestra salida al mar, que era por el lago de Maracaibo, pues quedó bloqueada, pues la ciudad quedó como enclaustrada en ese valle. Entonces, ¿cómo se hace? Y la respuesta del hombre es, ustedes tienen una catarata, tienen que descubrir su catarata. Y en eso tenemos que empeñarnos los cucuteños, en descubrir cuál es la catarata, cuál es la vocación real de Cúcuta. Es el comercio con Venezuela, es el comercio hacia el interior, es la producción, es la industria, cuál es el fin vocacional de la ciudad para poder nosotros establecer un norte y tratar de llevar a esta ciudad pues a un estado de formalidad que rompa con estos paradigmas del subempleo y del empleo sin requisitos de ley que tanto daño está haciendo. Nosotros sabemos de la situación que tiene la ciudad. El doctor Luna estuvo en la Cámara de Comercio y lamentablemente hoy la Cámara de Comercio pues todavía no se ha definido, está interina la dirección de la Cámara de Comercio. No, lamentablemente no tuvimos la presencia de alguien de hoy pues por las circunstancias esas. Queríamos saber, como ya se cerraron el pago de la renovación del registro mercantil, ¿qué tantas empresas se pudieron haber visto afectadas en nuestra región
no tuvimos información, pero sí queríamos saber del doctor Luna, con la situación que tenemos hoy en día, podría ser una oportunidad en estos momentos de que la agricultura pueda generar un proceso de derivados que sea en la agroindustria y podría haber un desarrollo sostenible en buscar las estrategias con todos esos productos que estamos nosotros sembrando, como casi 40.000 hectáreas de arroz, 30.000 hectáreas de palma de aceite, y podríamos pensar de que hoy la situación de Venezuela al abrir la frontera, ellos necesitan es comida y tenemos que enfocarnos a cómo tener nosotros acá subproductos de muchos temas agrícolas. Doctor Luna, ¿usted qué opina de ese tema? Jaime, yo creo definitivamente, como bien lo dice Jorge, es fundamental que podamos identificar, digamos, las potencialidades que tenemos. Yo creo que el tema agroindustrial, y hablando concretamente del área rural de Cúcuta, tiene una gran potencialidad con el distrito de riego, con esa infraestructura, y no solamente, digamos, histórica que está, que es los canales de riego del distrito, sino también el tema asociativo, no solamente en el arroz, sino en los usuarios de Azozulia, que, digamos, es un ejemplo claro, digamos, de organización cooperativa. Yo creo que ahí hay una gran potencialidad, pero no solamente en lo que se produce ahí, sino poder transformar muchos de esos productos del orden nacional, de empresas especializadas en la producción de alimentos a gran escala, que puedan utilizar los beneficios que están planteados en el tema de las zonas económicas especiales sociales, en el tema de la zona franca, que lamentablemente ambas medidas, en el caso de la CESE, es una medida excepcional que hay que reconocerle al gobierno del presidente Duque y al bloque parlamentario que apoyó obviamente ese beneficio, pero digamos se cruzó con el tema lamentablemente del COVID y el tema del cierre de la frontera, que no ha permitido que pueda generar los beneficios en generación de empleo, que los empresarios cumplan indicadores para verse beneficiados con cero renta durante los primeros 5 años y cero retención en la fuente durante los primeros 5 años y los 5 posteriores el 50%. Entonces, ahí hay una gran potencialidad en tema agroindustrial, hay un tema asociativo, hay una infraestructura. Pero yo quisiera tocar un tema que además he sido un convencido y mientras que estuve en la Cámara de Comercio y en la Comisión Regional de Competitividad, también lo estuve trabajando con diferentes actores del sector, el tema de las manufacturas, solamente el tema de textiles, sino el tema del calzado. Aquí hay solamente 2 sectores que tienen la posibilidad de reactivar el tema del empleo, que es el tema del calzado y el tema de los textiles. Un tema que ya está, digamos, históricamente instalado en miles y miles de hogares en la franja de la vieja Cúcuta, en la comuna 7 y 8, en el tema de los textiles. Hay unos talleres artesanales, hay unas empresas que obviamente están en la informalidad, pero que han generado, digamos, una dinámica muy importante. Nosotros somos muy competitivos, como bien lo dice Jorge, en el mercado nacional. Primero, obviamente, porque tenemos una mano de obra barata, y segundo, obviamente, porque hay una capacidad instalada. Ahí hay una gran posibilidad. Yo creo que esa oportunidad que tiene el sector del calzado y el cuero, el sector de los textiles en los últimos años, que es una transferencia también de lo que eran las fábricas y las lavanderías de Ureña, que se trasladaron muchos de esos colombianos aquí con ese conocimiento, con esa experiencia, permiten, digamos, poder plantear un tema en el corto, el mediano plazo, pero para eso se necesitan muchas otras, digamos, circunstancias, como es el tema de el funcionamiento, digamos, ideal de la zona franca, pero con la frontera abierta. Una zona franca que está planteada para la exportación, pero tiene que tener obviamente esas condiciones. Y el restablecimiento, obviamente, de esa apertura de frontera permitiría también la explotación a todo dar de esos beneficios de la zona CESE. Entonces yo creo que sí hay con qué, sí hay un tema de turismo también hecho para plantear, un turismo histórico, un turismo, digamos, en el área metropolitana, por no hablar obviamente de muchas rutas que están planteadas en la ruta hacia la provincia de Ocaña, en el tema del páramo Santurbán.
pero digamos, tenemos que iniciar porque tenemos muchos retos y muchas complejidades en los temas sociales de empleo y informalidad, hay que tratarlo, digamos, para poder ponernos al día un poco en esas desigualdades, en esas cifras e indicadores negativos que no nos ayudan para nada. Pues ahí es donde tiene que converger todas las fuerzas, tanto políticas, económicas y los ejecutivos. Yo creo que una de las grandes iniciativas es apostarle a las empresas políticas privadas, que podamos con el mismo Estado y los recursos privados poder construir empresas en pro del desarrollo de la ciudad. Doctor Jorge, la situación de Venezuela por las trochas pues se mueve muchas personas. ¿Cómo se ve, sabiendo que el Centro Comercial La Estrella pues tiene unas marcas que pueden asequibles a muchas personas? ¿Cómo se ve la compra o la venta de esos bienes y servicios en esta situación de este mes de abril, cuando viene ya pasando Semana Santa, pero con el flujo del venezolano? ¿Sí están comprando o la crisis se está sintiendo? A ver, Jaime y Carlos y todos los televidentes, la situación del comerciante es compleja. El cierre de frontera es una mentira, es un sofisma inventado, queriendo hacer creer en esa rotura de la relación de Caracas y Bogotá que en la frontera no pasa nadie, aquí está cerrado el espacio, ¿sí? Todos sabemos que es una gran mentira, la gente siguió pasando, la gente pasa por las trochas, cada día se multiplican más las trochas, ya tienen nombre, tienen vías pavimentadas, tienen puentes, tienen balsas, tienen todo lo que usted necesita de infraestructura para poder pasar al otro lado de la frontera, de pasar esa línea. La línea en la necesidad del venezolano y en la necesidad de muchos colombianos de ganar con lo que se pueda vender allá, no existe. Los gobiernos deberían entender que no pueden seguir haciéndonos creer o haciéndole creer a las dos naciones que la frontera está cerrada, ¿sí? Y deberían sincerarse y abrir la frontera. Abriendo la frontera y controlando las trochas, inmediatamente, porque la gente no va a ser pendeja, y perdonen la palabra, de ir a pagar por pasar una trocha cuando puede pasar libremente por el puente. Entonces se les complica el negocio a los grupos ilegales. Y el permitir ese paso libre, habría más control del tema de pandemia, habría más control del tema de salud, habría más control del tema de mercancías, habría muchos más controles capaces de hacer responder y reactivar la ciudad. Nosotros, y esto no me lo estoy inventando yo, son estudios que vienen haciendo las universidades desde que yo empecé a dictar clases hace más de 12, 14 años, el año 2009, más. Se estaba trabajando en un proyecto que se llamaba el Sistema Metropolitano Binacional, inclusive mucho antes. El doctor Carlos también estuvo haciendo parte de ese proyecto académico con la Cámara de Comercio y con los gremios que él representa. Y se hablaba del área metropolitana binacional, ¿sí? Que es una realidad, eso no es un invento académico. Nosotros estamos conformados en un área metropolitana de más de 25 municipios en el que todos necesitan de todos para poder vivir, subsistir. San Cristóbal no depende del interior de Venezuela, el Táchira no depende del interior de Venezuela, depende del norte de Santander. Y esas son realidades de apuño. Entonces, para orientar la pregunta, Jaime, la gente sí compra. La gente está comprando comida, que es lo primero, y medicinas, ¿sí? Pero la gente también está comprando textiles y calzado. No es ajena la venta a los venezolanos, no compran como antes. Antes a las 6 de la mañana los venezolanos ya estaban en las puertas de los centros comerciales esperando a que abrieran para llevarse toda la mercancía que pudieran llevarse, ¿sí? Y era el desfile por los puentes de los bultos de mercancía colombiana
hacia Venezuela. Hoy no, hoy es más racional, hoy van en bolsitas porque tienen que pasar por la trocha porque una cantidad grande de mercancía, de ropa, pues llamaría mucho la atención y eso pues le costaría más recursos a la persona que las compre. Entonces se compre de a poco, se compre de bolsitas, de media docena, y en ese sentido se está moviendo. Por eso genera la preocupación de los comerciantes, porque es que los comerciantes pequeños se están comiendo el plante. Lo conversábamos el otro día que un comerciante con un plante de 20, 25 millones de pesos, vendiendo 10, 12, 8 prendas en el día, pues eso no le da para sostener la casa y se termina comiendo el plante y al final del ejercicio pues se va a ver disminuida su cantidad de producto para vender y al final pues lo lleva a la quiebra. Otro de los grandes pecados que tienen los comerciantes es bajar el precio, es vender barato. Vender barato es un daño grandísimo al comercio. La gente piensa que en la necesidad y en el desespero de vender, pues bajan la mercancía y pues la persona les ofrece un precio que incluso da por debajo del costo y él en la necesidad de vender, de llevar comida a la casa, pues vende la prenda incluso por debajo del costo y eso hace que el comercio se vaya deteriorando y empiece a agrandarse esa brecha, ¿sí? Nosotros ahí en el Centro Comercial La Estrella, pues uno de los procesos fuertes que tenemos es cuidar al locatario, al comerciante, al fabricante, ¿sí? Nos esmeramos mucho porque la gente venda, hacemos cantidad de eventos, llamamos, manejamos las redes sociales, le enseñamos a la gente a manejar las redes sociales. En algún tiempo de crisis capacitamos a los comerciantes para el manejo de sus redes sociales para que aprendieran a vender en línea porque pues es una realidad, el comercio va hacia allá. Y todo esto pues ha hecho que el centro comercial permanezca lleno, no hemos tenido salida, como ha pasado en muchos otros centros comerciales que la gente se ha ido, nosotros permanecemos llenos. Pero ha sido un trabajo de enseñanza, de enseñarle al comerciante. Hoy, por ejemplo, tuvimos un evento que hacemos todos los 13, el 13 Cúcuta se enloquece por la calle 13, ¿sí? Y tratamos de llamar clientes, de mover las redes sociales, de hacer cantidad de eventos. Tenemos otro evento el 17, tenemos otro el 24 con el Día de los Niños. Estamos promoviendo talento local con jóvenes cantores. Y en ese esfuerzo de manejar una marca y un nombre para que la gente reconozca no solo el Centro Comercial La Estrella, sino la ciudad, ¿sí? Que el colombiano aprenda a reconocer a Cúcuta como una marca, que es lo que nos ha faltado. O sea, nosotros somos, y escúchame que me alargue, Jaime, somos islas tratando de llamar clientes de afuera, pero nunca nos hemos comportado como una marca de ciudad, como un bloque en el que va y se toma las otras ciudades de Colombia como una marca que la gente va a terminar pues prefiriendo. Estén muy atentos, que es lo que dice la gente, para que ustedes nos den una respuesta sobre las preguntas de nuestros ciudadanos. Con la llegada de la nueva cepa y la tercera ola de COVID-19, ¿cómo afectará esto a la reactivación económica? Era una de las preguntas. Doctor Carlos, si por algún motivo se incrementa la situación de la nueva pico de pandemia, ¿qué podría pasar en la ciudad de Cúcuta, en nuestro departamento, con todo el tema gremial? No, pues Jaime, yo creo que pues no somos ajenos obviamente a lo que sucede en todas partes del mundo. Y la respuesta en las grandes ciudades del mundo y en las grandes ciudades del país y en todas partes, la primera medida obviamente es una cuarentena estricta o un aumento de la cuarentena para poder bajar esos picos.
Yo creo que eso es una reacción lógica y normal que pues, toman las autoridades y han tomado las autoridades ya en este año que hemos vivido de COVID. Aquí lo importante es que cuando las cifras bajen, como bajaron, lamentablemente ahora estamos subiendo, pero todavía estamos, digamos, podemos decir, en un porcentaje todavía aceptable con respecto a otras ciudades. Vemos lo de Medellín, lo de Barranquilla, lo de Santa Marta, lo de Cali, lo de Bogotá estos días. Entonces, digamos, entre comillas, tenemos todavía, digamos, un porcentaje, digamos, mucho mejor, más positivo que otras ciudades. Ahí hay que aprovechar, obviamente, también para que los comerciantes y los empresarios tengan unas oportunidades, y hay que hacer unos temas de promoción y bien lo dice Jorge, como no solamente de ofertas, sino de promocionar e incentivar, obviamente, a los compradores a hacerlo. Y en esos momentos también hay que normalizar el tema del ingreso de los grandes compradores. Yo quisiera volver a un tema, digamos, que tocaron con usted y Jaime, con usted y Jorge, con el tema de la frontera. Es que el tema de la frontera no es un tema solamente de los profesionales del cambio, ni las agencias de aduana, ni los que están ahí en la frontera. El tema de la frontera es un tema transversal. Los centros comerciales, bien lo sabe y lo dice Jorge como tal, los hoteleros, los restaurantes, hasta los mismos locales de muchas áreas de la ciudad, que pronto pensaría uno que no llegan venezolanos, que son los restaurantes de la zona rosa, de los caobos, los restaurantes populares, los hoteles populares, el transporte, los taxistas. Es un tema que realmente termina impactando a todo el mundo. Y lo que ha sucedido es que la ciudad y la frontera del norte de Santander ha sido víctima, digamos, de ser señalada como la frontera conflictiva, digamos, el área conflictiva de la frontera con Venezuela. Sabemos obviamente las diferencias políticas y diplomáticas que tienen ambos gobiernos, pero no tienen que separar el tema para que podamos tener unas condiciones mínimas de relacionamiento, sobre todo en el tema fronterizo, el Táchira del norte de Santander. No es posible que vamos a cumplir 6 años con el puente cerrado. Es que ya se nos está olvidando lo que eran los 33.000 vehículos diarios que en el año 2000 pasaban, según un estudio que había en ese momento, por el puente solamente Simón Bolívar. Vamos a cumplir 2 años con la aduana cerrada. Entonces, lo que hemos sido, digamos, es victimizados, la población fronteriza, afectados. En este último año, pues le entendemos que es el tema de la pandemia, pero también queremos que, como se ha flexibilizado diferentes actividades en el país, también cuando las condiciones de bioseguridad lo permitan, se flexibilice el ingreso. Es que para Cúcuta la frontera es como para Buenaventura el puerto, o como para Barranquilla el puerto de Barranquilla, o para diferentes ciudades, digamos, sus ejes digamos, de desarrollo económico. Aquí realmente hay que pensar, obviamente, en los temas de seguridad, que genera una gran sensibilidad. Bien lo decía Jorge, que es que creen que porque supuestamente la frontera, entre comillas, está cerrada, todos sabemos que no es así, y no hay 50 trochas, sino hay 200 trochas, y no solamente pasa gente, sino pasan camiones, eso todo el mundo lo sabe como tal, pero en las trochas no se puede controlar el COVID. Hay que hacer un tema con la Organización Panamericana de la Salud, con el IDS en los puentes. El tema del estatuto regulatorio, que en buena hora lanzó el gobierno nacional, ¿cómo lo van a hacer? ¿Van a regularizar en la trocha? Pues tienen que regularizar en los puentes. O sea, aquí muchos de los problemas que tenemos de salud pública, de migración, de seguridad, se pueden, digamos, trabajar obviamente en la formalidad. Lo que sí hay que hacer es sacarle la gente de la trocha a los bandidos, montarla al puente, que si no hay gente pagando extorsiones, pues no van a haber incentivos para que los bandidos estén ahí. Eso es lo que hay que hacer, y eso termina impactando todos los temas de salud, económicos, migratorios y de seguridad. Y en ese sentido, por eso yo he seguido insistiendo, desde hace un año estamos trabajando con pares en Venezuela, con Confecámaras Táchiras, con la Cámara de Comercio de San Antonio, de Ureña, San Cristóbal. Ahora próximamente vamos a tener un foro con los alcaldes fronterizos, aquí con el alcalde Jairo Yáñez, que hoy nos confirmó, el alcalde Eugenio de Villarrosario, la alcaldesa de Puerto Santander, Virginia, el alcalde de Ureña, San Antonio y San Cristóbal, que ya confirmaron.
virtual con los empresarios allá y con los alcaldes y con los empresarios aquí, los alcaldes fronterizos, para que planteemos, primero obviamente alejado de cualquier diferencia política y diplomática, sino planteemos cuál es la realidad de esas entidades territoriales fronterizas, cómo estamos y cómo podemos estar con la frontera abierta. Aquí es un tema que toca vincular a todos los actores públicos y privados para lograr que el norte de Santander y el Táchira vuelvan a la normalidad. No se puede volver normal que se le obligaran a dos pueblos a botarse a un río, a que muchos de ellos se ahoguen, a pasar una trocha, que sean extorsionados, asesinados o violados. Eso no es lo normal. Lo normal es que dos pueblos realmente puedan volver en unas condiciones mínimas. Entendemos las diferencias, no opinamos sobre política. Esto no es un tema político, es un tema de beneficio para los habitantes de la frontera, del norte de Santander y del Táchira. Entonces, todas estas circunstancias tan difíciles del COVID pasan también obviamente por la normalización y el control en los pasos legales y no en la trocha. Muchas gracias, doctor Carlos Luna, muchas gracias, doctor Jorge. Muy pronto, después de comerciales, vamos a estar con el doctor Carlos Solano Espinosa, el presidente de la Cámara de Comercio de Pamplona. Volvemos en contados minutos en Entrada a la Noche. Entrada a la Noche con Jaime Castilla. Usted está viendo ATN Televisión. Todo lo nuestro. En el municipio de Los Patios, sintonízanos en Tecnotel, Canal 60. ATN Televisión. Todo lo nuestro. Ya no tienes ninguna excusa para disfrutar de nuestra programación. 24 horas, 7 días a la semana. 7 días, 24/7. Señal en vivo HD streaming en tiempo real. Síguenos en www.atntelevisión.co desde cualquier lugar del planeta. Solo por ATN Televisión. Todo lo nuestro. Sintonízanos en Cúcuta, Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla, Cartagena, Armenia, Manizales, Pereira, Ibagué, Pasto, Popayán, Santa Marta, Cartagena, Armenia, Bucaramanga, Barrancabermeja, Montería, Sincelejo, Valledupar, Villavicencio, Buga, Cereté, Cartago, Facatativá, Funza, Fusagasugá, Mosquera, Palmira, Sogamoso, Malambo, Tunja, Tuluá, Caucasia, Corozal, Duitama, Jamundí en el canal 111 digital de Tigo. Solo por ATN Televisión. Todo lo nuestro. Comunícate con ATN Televisión las 24 horas del día. Envíanos teledenuncias. Aquí no saben tratar la gente. Saludos. Un saludo muy especial a ATN Televisión. Mensajes. Tú nos ves, nosotros escuchamos. La comunidad es todo lo nuestro. ATN WhatsApp 323-336-2454. Memorízalo o guárdanos en tus contactos. ATN Televisión, todo lo nuestro. El canal de los norte santanderianos. Usted está viendo ATN Televisión. Todo lo nuestro. Entrada a la Noche con Jaime Castilla. Muchas gracias por continuar con nosotros. Muchas gracias a cada una de las provincias de Ocaña, de Pamplona, de Occidente, de Ricaute, a todos los municipios del norte de Santander. Un saludo a los amigos de TV San Jorge, que nos están viendo a través de Canal 47 de ATN Televisión. En estos momentos tenemos al doctor Carlos Solano Espinosa, presidente de la Cámara de Comercio del municipio de Pamplona. Muy buenas noches, doctor Carlos, ¿cómo me le va?
Doctor Carlos, un saludo a toda la familia de ATN, a Carlitos Luna, si todavía está por allí escuchándonos y viéndonos, un saludo muy especial desde esta ciudad, desde la ciudad de Pamplona, desde esta bella provincia, y bueno, agradecidos de estar en este espacio. Doctor Carlos, muchas gracias por acompañarnos a estas horas de la noche. Nosotros queríamos escuchar de parte suya cómo estuvo la situación ya se vencieron los términos y los plazos para pagar la industria, el registro mercantil. ¿Cómo cree usted que en la provincia de Pamplona tuvo el comportamiento? ¿Hubo empresas que se retiraron? ¿Hay crisis económica? ¿O estuvo un poco tranquilo? ¿O hay mucho temor e inseguridad sobre la proyección? Sí, Jaime, mira, es un tema y es un indicador bien importante. Precisamente en estos días estábamos observando esa medición que a nivel nacional se hace desde Confecámaras, nuestra red de cámaras de acción, que apadrina precisamente a esas 57 cámaras que tenemos en el territorio nacional. Para la provincia de Pamplona, el escenario, tal como ha sido para toda Colombia y para todo el mundo, es un escenario con muchas dificultades. Nosotros lo hemos dicho, nadie nace con una guía de cómo vivir en épocas de pandemia, cómo responder a una pandemia. Es una situación supremamente difícil, cual nosotros como seres humanos, como empresarios, haciendo todos los procesos de adaptabilidad. El año pasado esa vigencia fue muy dura. Nosotros tuvimos una reducción en los registros del 12%, una media nacional del 14%. Este año, a pesar de que los términos fueron los mismos para el proceso de renovación del registro como indicadores clave, porque si bien se dieron unos incentivos a partir de la ley 1756 que salió en el mes de diciembre y trajo pues con ello unas tarifas que permitían a manera de alivio tener allí un descuento de su registro mercantil. Para nosotros como provincia de Pamplona tuvimos en comparación al año pasado un 150% de registros renovados, una cifra que digamos en el marco del proceso de reactivación podría ser normal. Sin embargo, como indicador y cuando nos comparamos con la vigencia 2019 con el 2019, vimos un breve crecimiento. A pesar de que la situación es difícil, vemos mucha esperanza en el empresario, vemos mucha esperanza en los emprendedores. Siga, doctor, siga. En muchos emprendedores que a pesar de las dificultades han retomado una opción dentro de lo empresarial para construir empresas, para hacer empresas. De tal manera que el número de empresas creadas en este año ha sido muy superior a las que tradicionalmente teníamos en el marco de una normalidad. El proceso de renovación ha estado dentro de los estándares del crecimiento normal de la provincia de Pamplona, y el número de cancelaciones, a pesar de que también hubo allí un tema de alivio en el marco de la norma 1756, el marco de cierres no es quizá el que podría llegarse a pensar en el marco de una crisis en el componente económico. De tal manera lo que sí resaltamos que hay mucha dificultad, pero que hay mucha esperanza, que la perseverancia también del empresario, que hay personas que a pesar de que quizá han perdido su empleo, quizá han pasado épocas muy difíciles, han encontrado también en la opción de hacer empresa, en la opción de construir tejido empresarial, una opción para poder generar precisamente ese sustento de su familia y poder empezar a generar riqueza, que en medio de la dificultad las oportunidades han estado a flote, y creo que es un componente pues bien alentador en el marco del proceso de reactivación económica. Doctor Carlos, una de las grandes preguntas que tendríamos
es en la evaluación de la provincia de Pamplona, con la situación de que posiblemente haya un incremento en el tercer pico. Han estudiado las posibilidades, cómo se podría mantener el nivel económico o tratar de mitigar lo más mínimo el tema de la cuarentena por si algún momento haya cuarentena. ¿Me escuchó, doctor Carlos? Ah, bueno. Sí, algo a lo cual pues le tememos bastante y es parte, digamos, de ese proceso de incertidumbre, es esos posibles cierres. Si bien los cierres programados, los cierres o los aislamientos no de carácter obligatorio y permanentes, allí dentro de los procesos que se reglamenten en cada uno de los territorios o incluso a nivel nacional, un posible cierre sí sería bastante complejo para el empresariado nacional, para el empresariado incluso, pues ya si se maneja a nivel departamental o municipal, lógicamente que son procesos bien complejos, llevaría a lugar que si estamos conscientes de que cuando se realizan programados para mitigar, digamos que no es un tema tampoco fácil, aquí en muchas el control bajo algunas normas o reglas que han surgido en torno a cédulas, en torno a incluso tuvimos que algunos días salían las mujeres, otros días, etcétera, los toques de queda, son muchas medidas que de alguna forma ha habido para poder frenar esos crecimientos y sobre todo en estos picos. Entonces, pues, pena estudiar cuáles son los mecanismos más eficaces para poder con los crecimientos de esta pandemia y hacer uso de esos mecanismos, pero sí no en ningún momento es definir aislamiento. Ellos en un daño a la que somos conscientes y en tema de la vida, cualquier situación, pero entendemos también que debemos generar, nos permita generar equilibrio, este componente económico, que muchas veces estallan también hacia dificultad en los otros, como lo habían señalado en otras cosas. Es un proceso bien difícil que Santander, pues a todo el componente ahonda precisamente las dificultades de nuestros territorios y va directo también a todo nuestro sector empresarial. Bueno, muchas gracias al doctor Carlos Solano, director de la Cámara de Comercio de Pamplona. Muchas gracias por estar a estas horas de la noche. Sabemos que la conectividad con Pamplona pues, no es fácil por el tema de la distancia. Muchas gracias, doctor. Muy amable por estar con nosotros en Entrada a la Noche. A usted, Jaime, un abrazo gigante desde Pamplona. Un saludo muy especial a todos los días. Bueno, vamos a irnos a otra sección que tenemos en estas horas de la noche, que se llama La Pregunta de la Noche, para que nuestros invitados, el doctor Luna y el doctor Jorge, nos puedan dar una opinión que dice nuestra comunidad. No hay trabajo, no hay ventas, no hay nada. Todo negativo, ¿no? Porque no hay nada de ventas. A veces se hace para comer, a veces no se hace. Entonces aquí estamos llevando la tabla, dice, como la tabla, pero berraca. Sobre todo nosotros en la calle no tenemos sueldo, no tenemos nada, por ahí nos llega alguna ayuda del gobierno que es muy positiva. Hemos visto bastante afectados porque hay poca demanda de los artículos, ¿sí? Pues ahorita la pandemia tiene todo fregado. Y lo otro, pues, lo que es el pico y placa nos tiene también jodidos porque toca trabajar a ratos y a veces a horas y entonces nos tienen muy jodidos y ahorita con el comercio que está Venezuela cerrado, eso no, ahorita está muy duro esto acá. Es más el gasto que tengo aquí que quedarme en la casa, ¿sí? Entonces de manera pues que no estamos haciendo prácticamente nada. Tenemos un desequilibrio por lo que es por las cosas, como le dijera, como
como que normales, no. Sino que hay veces bien, hay veces mal, hay veces bien, hay veces mal. Entonces nosotros vivimos dentro de ese sube y baja. Así es como la comunidad ve nuestra reactivación económica. Doctor Luna, ¿qué opinión le puede dar usted a todos los ciudadanos de la ciudad de Cúcuta? Yo creo que esas opiniones de las personas que entrevistaron refleja lo que es la realidad. De pronto muchas personas, obviamente por sus condiciones económicas, no las perciben, pero que es una situación que está sucediendo. Pero en medio, digamos, de todo este clima de desesperanza, de incertidumbre por el tema del COVID y de grandes retos, yo creo que aquí también hay que enviar un mensaje, digamos, digamos, de esperanza, pero esperanza cierta y real, no solamente, digamos, de esperar que mejoren las cosas. Yo creo que si logramos una normalización, una apertura gradual en el tema, y vuelvo con el tema de la frontera, pero es una realidad, y que claramente los indicadores de la pandemia estén controlados, porque va a pasar mucho tiempo, obviamente, con el tema de la pandemia, por lo menos hasta que no tengamos un aumento en el tema de las vacunas y obviamente un tema de seguridad de rebaño para toda la población. Así que se va a demorar bastante. Mientras tanto, hay temas de verdad de mucha expectativa positiva y lo que lo hemos planteado. Cúcuta, por ser el reflejo de la economía venezolana, va a ser la ciudad con más dólares por visitante. Estoy hablando del tema de visitantes diarios. Cuando a esta ciudad llegan y vuelvan a llegar de manera normal, digamos, y controlada, 25.000, 30.000 personas, pero que vienen con pocas cantidades de dólares, pero vienen a comprar sus productos, va a ser un número, una cifra muy importante de millones de dólares que llegan a la ciudad. Eso es un tema realmente de oportunidad de la ciudad, primero porque va a ser una ciudad en la cual el valor de adquisición de sus productos va a ser positivo para los visitantes, van a mantener el valor de sus recursos, y yo me atrevo a decir que en esos volúmenes de visitantes, Cúcuta podrá ser la ciudad que más dólares llega al país, más allá de Bogotá y más allá de Cartagena o de cualquier ciudad turística. Estoy hablando de circunstancias normales, no de fenómenos de narcotráfico, ni muchísimo menos. Estoy hablando de visitantes, porque estaban llegando entre 25.000 y 30.000 personas antes de que sucediera el tema del COVID. Vuelvo a repetir, en el Viernes Negro del 2019 y esa temporada vimos que la cantidad de dólares que llegaban a las casas de cambio y a los almacenes, a los mismos taxistas les pagaban con dólares, porque es la moneda que tienen los venezolanos. Eso va a permitir, digamos, que Cúcuta sea la ciudad con más dólares que lleguen por visitante, por turistas, por visitantes, por población pendular. Entonces, ahí hay una gran expectativa, obviamente, digamos, de lo que puede ser el futuro en el corto plazo de la ciudad. Para enviar un mensaje de positivismo, pero además, obviamente, de todo lo que hemos hablado, de las potencialidades de los sectores, de la manufactura, de la agroindustria, del calzado, del turismo, que yo creo que realmente es importante que lo podamos visibilizar y sobre todo generar una sinergia entre todos los actores. Y las grandes empresas del orden nacional, que no pueden desechar un mercado como el venezolano, también tendrán que ver a Cúcuta como una ciudad, no solamente de parco de camiones, sino una ciudad con los beneficios de la CESE y de la zona franca, en la cual se puedan transformar parte de sus productos y puedan beneficiarse, obviamente, trasladándolo al vecino país, a un mercado que está a 8 kilómetros de la ciudad de Cúcuta, que ya es el país de Venezuela. Doctor Jorge, su visión sobre la reactivación económica y los que dicen nuestros ciudadanos que están allá afuera, comerciando, vendiendo, rebuscándose el día a día. Doctor Jorge. Sí, Jaime, dentro de la misma idea que tiene el doctor Carlos Luna,
Ese es el reflejo de nuestra situación. Una situación donde la gente vive en el rebusque. Pero yo quiero ir un poquito más allá, o sea, ¿por qué ellos están en esos trabajos de informalidad? O sea, porque no hay nada más para hacer. Es en la búsqueda de llevar la comida a la casa que se van a esos procesos informales de ventas ambulantes. Y si usted empieza a indagar en cada uno de ellos, nosotros tuvimos una experiencia en un trabajo que hicimos con vendedores ambulantes en el año 2009 hasta el 2012. Y conocimos la realidad de vida, la historia de vida de estas personas. Y muchos no son, o sea, tienen otros oficios, son zapateros, son campesinos, saben hacer, son obreros, pero no tienen trabajo. Entonces la única forma de defenderse, de buscar pan para su casa, es salir a vender algo que les faciliten. Revendido, obviamente. Ellos van, les facilitan, venden lo que venden, llevan productos, le dan nuevo producto, pagan un depósito porque les guarden la mercancía y viven en ese diario, en esa lucha diaria de ganarse en los 10, los 15 mil pesos para poder pues comprar algo de comida para la casa. Esa es una realidad. Los procesos de los gobiernos municipales de tratar de reubicar o de librar el espacio público que es de nosotros los ciudadanos y tenemos derecho a la movilidad, siempre salen en falso. ¿Sí? O sea, primero es una gran mentira, o sea, nosotros queremos pasar por encima del trabajo de la gente que no tiene otra forma de vivir y trabajar, porque yo soy digno de caminar por una calle sin vendedores ambulantes. ¿Sí? Nada más alejado de la realidad social. Una solución, y usted lo planteaba, Jaime, es el tema agroindustrial. Si uno revisa, la mayoría de personas vinieron a la ciudad en busca de oportunidades. La ciudad es una condena. Caín, cuando mata a Abel, y si uno lee en la Biblia, lo que hace después de matar a Abel, uno llega hasta que mató a Abel, ¿no? Y ahí, ¿qué hizo Caín después? Fundó una ciudad para refugiarse, para esconderse de Dios. Esa es la ciudad es un escondite. La gente del campo viene a la ciudad a esconderse. Y esto es como la puerta de Caronte, que el que atraviesa este umbral no puede volver a salir. El que entra a la ciudad no puede volver a salir. El campesino que llega a la ciudad buscando oportunidades, ahí queda atrapado. No, si así trate, no puede volver al campo, porque allá no hay oportunidades. Porque los pobres del campo, los ricos del campo, son más pobres que los pobres de la ciudad. O sea, es mejor ser pobre en la ciudad que rico en el campo. Entonces, eso hace que que los cinturones de miseria crezcan y la gente busque oportunidades para trabajar. Entonces, se va a vender a la calle porque es que lo único que puede hacer es conseguir un bulto de aguacates, alquilar una zorra y salir gritando aguacate con sabor a pollo por toda la ciudad a ver si logro reunir una plata para llevar comida a la casa. Si se implementan esos procesos agroindustriales de doctor Jaime y doctor Carlos, y a ver, ¿cómo planteo la idea? El 80% de la población del departamento vive en las ciudades, pero esas ciudades ocupan el 20% del territorio. Y el otro 20%, que son los campesinos, viven en el 80% del territorio y son los responsables de la seguridad alimentaria de nosotros los ciudadanos. Hay una ecuación desequilibrada. Si se implementan los procesos agroindustriales, si se empieza a trabajar no solo en sembrar el producto, sino en hacerlo, llevarlo a un proceso agroindustrial para poderlo pasar a todo Colombia, pues vamos a sacar a la gente de la ciudad, porque la gente va a querer ir a donde esté la fuente de trabajo, donde pueda tener un trabajo estable. Fíjense que el señor decía, es que nosotros aquí no tenemos ni un sueldo. Seguramente dentro de una fábrica, dentro de un proceso agroindustrial, sí pueda tener un sueldo y pueda tener unas prestaciones de ley y pueda mejorar su condición de vida. Entonces, esa puede ser uno de los detonantes de la vocación de este departamento, que fue agroindustrial en los años 30,
que tenía unos procesos industriales muy fuertes y todos los conocemos, de la luz, del ferrocarril, del café, del cacao, de todas las cosas que tenía este departamento, del primer aeropuerto, el primer terminal, y en todo eso que nos jactamos nosotros, como los incas se jactan del Machu Picchu, pero los peruanos se jactan del Machu Picchu, pero uno va a Cusco y Cusco es una ciudad pobre, y uno le dice a los cusqueños, le dice, bueno, y si no existiera Machu Picchu, ¿qué fuera de Cusco? ¿Sí? O sea, uno como tratando de apoyarse en la grandeza de nuestros hombres de los años 30, y nosotros qué estamos haciendo para tratar siquiera ser como ellos y generar esos procesos industriales que le dieron desarrollo a la ciudad de Cúcuta y puso la ciudad de Cúcuta en el mapa. Hoy Cúcuta no está en el mapa, hoy Cúcuta la conocen por el paso, por los migrantes, porque por aquí pasan todos los venezolanos y porque alguna vez se hizo un concierto. Eso es lo que conoce la gente de Cúcuta. Entonces debemos hacer eso, tratar de establecer esos procesos agroindustriales desde las cámaras de comercio, desde los empresarios, de fomentar la industria agropecuaria para que la gente salga de la ciudad y puedan fortalecer, por ejemplo, Agua Clara, Nueva Esperanza, todos estos corregimientos patillales que tenemos en estados bastante delicados, y que si alguna empresa se instala ahí, pues haría que la gente de la ciudad fuera hacia allá, si se generaran procesos de vivienda, de educación, de salud, y eso pues daría otro aire al municipio. Queríamos tener este excelente programa el día de hoy para que toda nuestra audiencia escuchara a estos profesionales que conocen el tema de todo el desarrollo económico, lo que está sucediendo y lo que va a suceder con la apertura de la frontera y la posibilidad de que el tema COVID nos siga afectando un poco más. Hay que buscar las estrategias sin lesionar al ciudadano. Hay que buscar las estrategias sin que se perjudiquen las empresas. Esa es la función de nuestros empresarios y de nuestros gobernantes. Esperemos que con su sabiduría y sus asesores puedan buscar la mejor estrategia para que Cúcuta y su área metropolitana y nuestro departamento vuelva a ser polo de desarrollo que tenía. Quiero que el doctor Luna tiene un minuto para que se despida de toda nuestra audiencia en el norte de Santander. Doctor Luna. No, Jaime, primero que todo, muchas gracias por la oportunidad y grato poder tener este espacio con Jorge y con Carlos Solano, digamos, de hablar un poquito de la importancia de todo el tema económico que tanto impacta a toda la población. Yo quisiera solamente concluir con algo que dijo Jorge, que es muy importante. Aquí hay que no solamente recordar lo que hicieron nuestros antepasados, digamos, esa generación de los años 30, pero que esa generación identificó algo que era cierto, algo que la misma naturaleza lo dice. Nuestros ríos, nuestra cuenca es la cuenca del lago Maracaibo. La importancia de esos desarrollos económicos eran del ferrocarril, de las casas comerciales, del tema del desarrollo industrial, era basado obviamente en la llegada de puertos cercanos, como era el puerto La Ceiba y el puerto de Maracaibo. Obviamente las dificultades políticas y diplomáticas a través de los últimos 100 años han modificado todo esto, pero de todos modos tenemos que buscar, y me quedó gustando mucho la frase, nuestras cataratas. Y nuestro Iguazú obviamente debe ser un trabajo en equipo, primero planificado con los actores públicos, con nuestros gobernantes, los planes de gobierno, los planes de desarrollo trabajados con los sectores privados para poder identificar esas potencialidades en la agroindustria, en la manufactura, en los textiles, en el comercio y en el tema fronterizo. Entonces, nuevamente a Jaime, a todos los televidentes, qué buena y qué grata oportunidad de estar esta noche aquí conversando de estos temas tan importantes con Jorge Vital y con Carlos Solano. Gracias nuevamente, Jaime, por la oportunidad. A usted, doctor Carlos Luna, muchas gracias. Doctor Jorge, para que se despida de nuestra audiencia. No, pues obviamente agradecer este momento tan ameno, tan importante, tan bueno de compartir pensamientos. Pues me alegra mucho ver a Carlos otra vez, unos amigos del colegio. Nos vemos a ratos, pero la amistad está presente. Gracias, Carlos. Gracias. A Jaime por el espacio, al doctor Carlos Solano también un
Un saludo especial y pues esperamos volver a tener este espacio para seguir departiendo y conversando y que no se nos queden ideas, sino empezar a como apretar las tuercas de esta máquina y no dejar que se nos oxide en nuestra ciudad. Muchísimas gracias. A usted, doctor Jorge, tendremos la posibilidad el próximo jueves de tener el sector productivo. Y más adelante vamos a escuchar a nuestra clase política para escucharlo sobre el tema de la reforma tributaria. Esperemos que ellos también se iluminen de sabiduría y puedan aprobar una reforma que no lesione la economía de nuestros grandes empresarios y las personas que cada día luchan por sacar a su familia adelante. Muchas gracias a todos nuestros cableoperadores que nos están acompañando hoy, a nuestras páginas aliadas y a todos nuestros amigos que han compartido esta noche el programa del día de hoy. Los espero el próximo jueves en Entrada a la Noche. Entrada a la Noche con Jaime Castilla.